contarlas no puedo. Si yo anunciaré o hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, sus maravillas, y ya no puedo contarlas. Misericordia tras día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande
que sobre todo es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bien, qué lindo tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Qué hermoso que es escuchar. Ustedes saben que la alabanza y la adoración es parte importante, vital de la experiencia cristiana, de la vida cristiana. Y adorar a Dios en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, decía el salmista, mi alabanza estará continuamente, su alabanza estará continuamente en mi boca. Y que esa pueda ser nuestra experiencia, no solo cuando nos reunimos, sino todo el tiempo de nuestra vida, de nuestra experiencia cristiana, que podamos tener siempre una actitud de alabanza y adoración. Bueno, que Dios te bendiga esta mañana. Recibí la bendición de parte de Dios. Digo bien de tu vida, digo bien de vos, de tu casa, de tu familia, de tus proyectos, aquellos que están centrados en la voluntad de Dios. Así que te bendigo en el nombre de Jesús. La expresión de la palabra de Dios es bendigan, bendigan, no digan mal de nadie, no maldigan a nadie, bendigan a todas las personas. Y los cristianos que tienen la autoridad de Dios dentro de sí, tienen autoridad para bendecir a tu entorno. La bendición bien entendida empieza por casa, decir allí de tu familia, como meditábamos hace unos domingos atrás, de tus seres queridos, de los que están con vos. Decí bien en el nombre de Jesús, porque esa bendición tiene impacto en la vida de las personas. También tiene impacto a las cosas malas que decimos. Así que hay que ser muy serios, muy responsables con el uso de nuestros labios, de nuestra boca. Bien, el apóstol Pablo mandó una carta a los Gálatas. Galacia no era una ciudad, era una región que comprendía varias ciudades, una región de Asia Menor. Y bueno, les mando una carta genérica para todos ellos. Y en el capítulo 6, en el versículo 10, el apóstol Pablo les dice así que, según tenemos o tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Familia de la fe. Hagamos bien a todos y con más énfasis, con mayor oportunidad, a los de la familia de la fe. Familia de la fe, qué hermosa expresión. Qué definición linda. Ustedes saben que una de las características de la vida cristiana, de la iglesia cristiana, de la comunidad que profesa la fe cristiana, es esa condición de familia, ¿verdad? De modo que cada miembro, cada persona que se integra, debe integrar la familia de la fe, la familia de Dios. Vas a integrar una familia en donde todos tienen que ocuparse
de la vida del otro y donde también pasan cosas como en toda familia, donde tenemos que volver tal vez sobre nuestros pasos, pedirnos muchas veces perdón, hacemos cosas que están bien, otras que son errores y equivocaciones, pero todo se da en ese marco y en ese concepto de familia. Familia. Y dice familia de la fe. Qué lindo nombre, qué definición hermosa, que muchas veces pensamos o nos acordamos o vemos, hemos leído y a veces vemos en películas, como muchas veces familias, ¿verdad?, están identificadas. Hay una característica sobresaliente que los define. Hay familias que su apellido está vinculado a la política, ¿verdad?, a la militancia. Y en la historia de nuestro país decís algunos nombres y pensás en la política. Hay familias que están vinculadas al arte, las caracteriza el arte, ¿verdad? Familias enteras que se han dedicado a la actuación, a la canción, a la música, a la pintura. Y otras familias en la historia tienen características tal vez más siniestras, los caracteriza la mafia, ¿verdad? Algunas cosas oscuras, algunos apellidos que conocemos, que decís, uy, están relacionados con alguna cosa negra, oscura. En fin, una característica. La familia de la fe, la familia cristiana, tiene esta característica que el apóstol define también, le llama familia de la fe. ¿Y por qué es tan linda? Bueno, alguien dijo que la fe y el temor ambos se parecen en algo. Y es que tanto la fe y el temor esperan algo que aún no sucedió. Pero ambas tienen la capacidad de producir resultados. Ambas tienen ese potencial que sostenido y practicado produce resultados. La fe, gloriosos; el temor, desastrosos. Y entonces, desde ese punto de vista, qué hermoso entonces que el apóstol defina a la familia cristiana, a la familia creyente, como familia de la fe. Así que estás en el lado bueno, la familia de la fe. Ponete contento, estás del lado donde ese potencial que tiene la fe produce excelentes, buenos y gloriosos resultados. El libro de Hebreos en la Biblia, es un libro que se ocupa ampliamente del tema de la fe, con algunas definiciones que son francamente gloriosas, muy, muy buenas, y nos abren la cabeza, el pensamiento respecto de lo que la fe es, porque la verdad que la palabra fe no solo nos pertenece a nosotros. Aún un jugador de fútbol dice, bueno, sí, tengo fe que vamos a ganar, tengo fe, y tienen fe. Y empresarios y políticos, la palabra fe es de todos. Ahora si decís, defínala. Y por ahí viste que muchas veces se tiene el concepto, pero cuesta definirlo. En Hebreos capítulo 11, en versículo 1, hay una definición que ustedes la conocen. Si ya están un tiempo en la iglesia, saben perfectamente lo que dice. Y si sos nuevo, escucha esto porque te va a ayudar mucho a definir esta palabra tan cortita, pero tan poderosa, tan amplia, que es la fe. Hebreos 11.1, el autor del libro de Hebreos, que no se sabe quién fue, algunos lo atribuyen a Pablo, tiene muchas características, pero otros tienen serias dudas. Pero el autor, quien quiera que fuese, dijo esto: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no se ve. Una de las definiciones más brillantes que está en la palabra de Dios respecto de qué es la fe. La certeza de lo que estoy esperando aquí adentro, la convicción en mi mente, en mi corazón y en mi alma de alguna cosa que estoy esperando y que todavía no se ve. Y ustedes saben que la vida cristiana, el camino cristiano, es un camino
que está basado en la fe, es decir, en convicciones de cosas que se esperan y de cosas que todavía no se ven. Si alguno está en el camino cristiano pensando que la fe es una cosa sobre la cual estoy parado y viendo y tocando, tiene que saber que muchas cosas tienen que ver con fe, cosas que todavía no vimos y estamos esperando y sabemos certeramente que van a suceder, pero todavía no las hemos alcanzado. Es decir, es un camino de certezas, de cosas que se esperan y convicciones que aún no veo. Y he ahí el problema muchas veces. Porque como seres humanos nos gusta ¿qué cosa? El dicho popular. Ver para creer. De modo que la fe da vuelta pata para arriba tu mundo, porque tenemos que creer ciertísimamente, con mucha convicción, cosas que todavía no estamos viendo. Bueno, el apóstol Pablo, hablando de Abraham, a quien se llama el padre de la fe, se le llama así porque, como bien dice el apóstol, creyó en una esperanza contra esperanza, es decir, creyó en cosas que ni locos se pueden creer. Es decir, el único que las podía creer era Abraham. Promesas que Dios le hizo a Abraham, y bueno, y a su esposa, que eran cosas loquísimas y que había que ser muy osado para creerlas, o a menos que te llames el padre de la fe. Entonces sí podías creerla, y justo dio que Abraham tenía esa condición. Y creyó, esperanzas que son contra esperanza. ¿Quién va a esperar eso? Y llegó a ser el padre de la fe y el padre de muchas generaciones. Allá muy arriba el padre también de todos nosotros, que estamos todos invitados a vivir un camino de fe. Así que las cosas que estás esperando, cosas que tienen que ver con oraciones tuyas, muy en el fondo de tu alma, por el regreso de seres queridos al camino de Dios, cosas que tienen que ver con tu fe, con tu esperanza, con tu familia, con tus proyectos productivos delante de Dios, orados y consensuados con la palabra de Dios. Son esperanzas que tenemos para allí adelante, que tienen que estar muy firmemente arraigadas y cimentadas en nuestro corazón, aunque no las veamos. Es más, dice la palabra de Dios que algunos se fueron de este mundo saludando las promesas. No la vieron, pero dijeron, tranquilos, van a llegar. Nosotros creemos que eso que dijimos y que esto que Dios prometió va a llegar, aunque nosotros no la veamos. Eso va aparte, no tiene nada que ver. Y a fe que muchas de las cosas que nosotros como pueblo de Dios estamos viviendo y experimentando en la iglesia fueron vistas por pioneros que fueron antes que nosotros, unos cuantos años antes que nosotros, que creyeron que todas las cosas escritas por Dios en su palabra eran verdad, las proclamaron, las predicaron, se fueron de este mundo y las estamos viendo nosotros, ellos no las vieron. Pero el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 dice, nosotros andamos por vista. Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Para ver si estabas atento, lo dice. Nosotros por fe andamos, no por vista. Andamos por lo que creemos, andamos por las convicciones que tenemos en base a lo que Dios nos ha dicho, no andamos por lo que vemos. Es un problema, es un gran desafío y es una gran virtud poder creer en la palabra de Dios, que esto que dijo, que prometió, es verdad, aunque no lo vea. En Romanos capítulo 8, versículo 24, amplía el concepto y dice, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, ya lo estoy viendo. Porque lo que alguno ve, ya no hay que esperarlo. ¿A qué esperarlo? Dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos.
Las cosas que estamos esperando, las esperamos con paciencia y con convicción, aunque tarden tiempo. Que se afirme en nuestro corazón, porque Dios es poderoso para producir aquello que ha prometido. Y Dios produce y hace que pase aquello que prometió cuando encuentra personas, hombres y mujeres, seres humanos, que creen en lo que Él dijo, aunque no lo vean. Ya sé, no es fácil. Y ese es el gran desafío. Creer sin ver, pero tener la convicción, porque lo dijo ¿quién? Dios. Punto. Ahora bien, si la fe es creer, lo contrario a la fe es la incredulidad, es no creer. Y en el mismo libro de Hebreos, ya en el capítulo 3, el autor toma ejemplo de la experiencia del pueblo de Israel. En el versículo 3, capítulo 3, versículo 12, dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes que eso, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. Un poquito antes, unos versículos antes, el mismo autor dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, dice Dios, y vieron mis obras, 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije: siempre andan vagando en su pensamiento, en su corazón, no conocen mis caminos. Y juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Entonces ahí el autor de Hebreos dice: miren, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón de incredulidad. Toma el ejemplo de Israel. ¿Qué es esto del reposo? Que no entraron en mi reposo y me provocaron. Está hablando del pueblo de Israel cuando salieron al desierto, después de haber estado 400 años, un poco más, en esclavitud. Por fin Dios levantó a Moisés para sacarlos de Israel. Y después de varias señales y unos cuantos contratiempos en los cuales Dios intervino de manera poderosa, con muchos milagros a favor de su pueblo, logró sacarlos, por fin, de Egipto al desierto, camino y rumbo a la tierra prometida. Y allí en un monte, Dios le hace a Moisés unas promesas tremendas de victoria, escritas aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice que Dios, pasó por delante de él, de Moisés, y le dijo: Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, guarda la misericordia de millares, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Estaba hablando de ese pueblo. Y unos versículos más adelante dice: y Dios le contestó a Moisés, después que Moisés le pidió que los acompañara en el desierto, dijo: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será una cosa tremenda lo que yo haré contigo, también con el pueblo. Y así, con esas promesas tremendas, saca a su pueblo al desierto, rumbo hacia las grandísimas promesas que le había dado en la tierra prometida, una tierra donde iban a ser bendecidos, donde iban a tener todo lo necesario para su provisión, pero en abundancia, en riquezas, en tierras, en paz, en victoria sobre sus adversarios, la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Muchos de ellos, casi la mayoría, no creyeron. No tuvieron fe. Empezaron a dudar, a murmurar. Y peor, a decir: nos hubiésemos quedado de esclavos allá, por lo menos teníamos
a la noche una cama, algo para comer, ahí un poquito de fuego, para esclavos, trabajaban muchísimo y no tenían nada, pero preferían eso. Y empezaron a murmurar después de que Dios les hizo unos favores muy grandes y los libró durante el desierto e hizo toda clase de milagros. No creyeron. Y les dice, unos cuantos siglos más tarde, ya el escritor de Hebreos, hablando a su generación, y por ende también a la posteridad dentro de la cual estamos nosotros, vos y yo, cuando oigan la voz de Dios, que hace promesas, no endurezcan los corazones, como pasó allí con nuestros padres, dice él, en el desierto, que me probaron, me tentaron y vieron las cosas que yo hice con ellos, las obras poderosas, sin embargo, no creyeron. Y por eso muchos quedaron allí en el desierto, tendidos. No entraron a las promesas de Dios, no entraron a la bendición de Dios, quedaron tendidos en el desierto, entraron la próxima generación. Se pregunta el autor, dice, ¿y con quién estuvo él disgustado 40 años? Y se contesta con una pregunta, dice, ¿no fue con los que pecaron, con los que no creyeron, los incrédulos del desierto? Y quedaron allí, sus cuerpos cayeron en el desierto. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, en la tierra prometida, sino aquellos que desobedecieron? Y en el versículo 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, lo contrario a la fe, incredulidad. Entonces dice, tengamos temor de Dios, es decir, observancia de sus leyes, respetuosa, reverente de sus mandamientos. Eso es temor de Dios. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa para nosotros de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros, nos alcanza a nosotros, a esta generación, se nos ha anunciado una buena noticia, como a ellos, que Dios perdona, que es bueno, que promete buenas cosas para su pueblo. También a nosotros se nos hace esta promesa. Dice, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra, la buena noticia de Dios, por no ir acompañada de qué cosa, de fe en los que la oyeron. La oyeron, pero no le creyeron, por más que Dios les dio muestras contundentes de su poder, de su mano y su brazo poderoso. No le creyeron. Versículo 3 dice, pero los que hemos creído, entraremos en el reposo del Señor. Hermanos, por decirlo de alguna manera, también nosotros, y sobre todo en estos días, estamos en un tiempo de desierto, mundialmente. Y personalmente, hay muchos que están en su propio desierto. Han salido de la esclavitud, del pecado, perdonados por Dios, borrado su pasado, y tienen muchas promesas delante de Dios, las cuales el Señor les ha dado, muchas promesas que estando delante de Dios, Dios les ha dado, que las conocen porque están escritas en la palabra de Dios, pero hay un desierto que atravesar. Y es ahí donde va a jugar un papel importante, que tengas en tu corazón esta definición de la fe, la certeza de lo que te espera, la convicción de aquellas cosas que Dios prometió, pero todavía por las cuestiones de los tiempos de Dios aún no se ve, porque eso es la fe, eso es la familia de la fe. Estamos llamados a eso, a creer en aquellas cosas que Dios nos dio. Y dice aquí un versículo, por tanto, exhortémonos unos a otros, alentémonos unos a otros. Qué importante, la palabra exhortar, que no se usa mucho como palabra, sí se usa como acción. Se refiere al hecho de hablar a alguien con la intención de convencerle de algo. Hacer una propuesta que va acompañada de ánimo, de brindarle a la persona entusiasmo por lo que tiene que hacer.
Normalmente quien exhorta puede ser un individuo que tiene autoridad sobre la persona, autoridad aunque sea moral, es quien para decirle algo. Y eso es la exhortación. A veces un amigo, por ser tu amigo, tiene esa autoridad de amigo, de conocido, de persona, por su testimonio, por su fe, o porque es un líder, o porque es un jefe, o porque está en autoridad sobre tu vida, de exhortarte. Y vos tenés esa capacidad de exhortar a otros, porque esa exhortación, esa palabra de ánimo, de aliento a la otra persona, la anima en la fe, la construye en la fe. Al oír la palabra de Dios que te viene a través de una exhortación, tu fe crece. La fe que vos tenés puede crecer cuando escuchás a un hermano que te dice, mirá, si Dios lo prometió, mantenete en firmeza, mantenete en la oración, Dios no es mentiroso, Dios cumple su palabra. Y conozco un caso, y conozco otro caso, y te acordás del testimonio de Juan y de Pedro, y empezás a exhortarlo, mantenete en la fe, y eso incrementa la fe de las personas. Y la fe de las personas, como dijimos al principio, tiene la capacidad de producir resultados. Hagamos bien a todos, dice Gálatas, y mayormente a la familia de la fe. Uno de los resultados que produce la fe es esto, hacer bien a todos, hacer buenas obras. Ahí, cerca de la carta de Hebreos, la que sigue, Santiago, y Santiago da una definición tremenda de la importancia, dice unas cosas muy fuertes sobre la importancia de que la fe que nosotros tenemos no sean meras declamaciones gratuitas y vacías, insinceras muchas veces, sino que la fe que profesamos produzca un resultado en obras. Ya hemos dicho y seguiremos diciendo que la salvación es por la fe, no hay obra que puedas hacer para conseguir tu salvación y pagar por ella, no hay cosas que podamos hacer. Es un regalo que adquirimos por la fe en Dios. Pero luego de adquirida, el resultado inevitable es que el pueblo de Dios haga cosas buenas porque le nace, porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor, porque Dios pone adentro de las personas el deseo de hacer algo por los demás. En el libro de Santiago, Santiago dice, si un hermano o una hermana, o cualquier persona, como dice aquí, dice, está desvestido, está desnudo, está sin ropas, y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice, anda en paz, calentate y comé. Dice, sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias. ¿De qué le aprovecha? ¿Cómo podemos mandar a una persona que tiene necesidad, con la necesidad a su casa? Hermanos, como iglesia, como hijos de Dios y miembros de la familia de la fe, como comenzamos diciendo al comienzo de esta meditación, tenemos que hacer bien. En medio de esta situación social, mucha gente golpea aquí la puerta de la iglesia y se le da alimento que Acción Comunitaria prepara allí en bolsas con los alimentos necesarios para un menú durante unos días y se les da, porque no lo podemos andar con las manos vacías. Y también se junta ropa. Y bueno, ahora estamos también con el tema de los pañales para llevar al hospital, porque se necesita. Como pueblo de Dios, tenemos que hacer bien a todos. Y en la medida que nosotros sabemos de la necesidad de alguien, que necesita un trabajo en su casa, a personas que están solas, hermanos, hermanas, personas mayores, que tienen dificultad, tenemos que hacer bien. Es un resultado de la fe, y de la familia de la fe. Por eso decimos que la fe produce resultados, tiene ese potencial de crear cosas buenas. Y las buenas obras son una consecuencia, no son el camino por el cual nos salvamos. El camino es Cristo y creer en la fe por Él. Pero luego de haber creído, seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Y nos ocupamos del estado de las personas. Y en la medida que Dios nos bendice, también tenemos que ser capaces de bendecir a otros. Así que estate atento con eso.
No vivas una fe meramente de declamación o de verbal, sino que tu fe produzca hechos, produzca resultados. Hermanos queridos, somos la familia de la fe y ese es un nombre maravilloso que nos regaló Dios y que el apóstol aquí nos recuerda. La familia de la fe es nuestra característica y la fe espera por aquellas cosas que aún no se ven y por las que podemos las hace, produce resultados. Qué hermoso es vivir esta experiencia, qué hermoso que como pueblo de Dios podamos poner a nuestra fe toda aquella capacidad de hacer cosas, de producir resultados y de que la ciudad pueda ver, por lo menos en lo que podamos mostrar, nosotros en la medida que Dios nos ve, nos va dando mayor gracia, mayor capacidad, pueda ver que el pueblo de Dios hace buenas obras a todos y mayormente a la familia de la fe. Yo quisiera orar esta mañana dándole gracias al Señor por este nombre maravilloso que nos ha dado y también para que la fe nuestra pueda ir creciendo como pueblo de Dios y que cada vez más seamos conocidos como una familia de fe. Y también por vos, para que la fe que está allí, esa semilla que está en tu corazón, pueda crecer hasta ser una fe que produzca aquellas cosas que estás esperando en tu corazón y que le has pedido al Señor. Oramos, ¿qué te parece? Señor, te damos gracias por este nombre maravilloso, que no es solamente un nombre, es una característica que debe tener tu pueblo, por la cual debe ser conocida, la familia de la fe. Señor, que los hijos tuyos que forman tu comunidad y que integran tu casa, tu familia, puedan ser, Señor, personas de fe, pero una fe, Señor, que se plasma en hechos concretos. Y que por aquellas cosas, Señor, que aún estamos esperando, podamos tener la convicción que si mantenemos la fe, veremos a Dios mover su mano en favor de su pueblo. Señor, tenemos fe por sanidades en las personas que están enfermas. Tenemos fe por liberación en las personas, Señor, que están cautivas del enemigo. Tenemos fe, Señor, por personas que están con necesidades laborales, que van a ser bendecidas y prosperadas por Dios. Tenemos fe por el regreso a los hogares de hijos que están alejados de Dios. Tenemos fe que volverán. Tenemos fe, Señor, que tu iglesia va a crecer, que tu palabra va a ser conocida. Tenemos fe, Señor, que en medio de toda esta situación mundial, tu nombre va a ser reconocido. Tenemos fe que a pesar de las dificultades, tu iglesia irá adelante. Señor, te damos gracias, Padre, y rogamos a Dios que podamos ser exhortadores de nuestros hermanos, alentadores, animadores de la fe, que al abrir nuestros labios y hablar con los demás podamos inspirar a la fe, al conocimiento de Dios, a la verdad de Dios. Padre, te damos gracias por este nombre que nos caracteriza, la familia de la fe, y que como tal podamos vivir a la altura de ese nombre maravilloso que nos has dado mediante la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesús que está en nuestro corazón, en el cual hemos creído justamente por la fe y porque su ejemplo nos inspira, nos alienta y nos impulsa, Señor, a ser cada día más hombres y mujeres de fe en Dios. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, familia de la fe. Que Dios te bendiga. Dueño eres en mi canción, soy esclavo de tu amor, tuyo soy. De ti nunca me soltaré y a tu lado yo viviré. Solo quiero agradarte a ti con todo mi ser. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti.
Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí Señor. Confianza está puesta en ti, en cada paso tú estás ahí, autor y consumador de mi fe, eres para mí. Solo en ti puedo descansar, nada me robará la paz, tu mirada está fija en mí, no me dejarás. Me rindo a ti, Jesús, soy tuyo. Mi corazón vivirá por ti. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Yo digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí Señor. Me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí Señor. Me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, me rindo a ti, yo digo sí, Señor. Digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Yo digo sí a tu voluntad, digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz. Digo sí a tu voluntad, yo digo sí a tu palpitar, digo sí a tu dirección, digo sí al oír tu voz, sí Señor.